Ahora, la Pascua se empieza a celebrar desde el hecho de que Dios no está dándonos un juicio sobre nosotros, sino que el juicio fue sobre el Cordero, que es Jesús, y ahora pasa sobre nosotros ese juicio, y gloria a Dios, no estamos siendo juzgados, sino aceptados ante Dios, ¿sí? El amor de Dios es revelado, y eso celebramos hoy, que Jesucristo no solo murió, no solo estuvo en una tumba, sino que también resucitó. Domingo de resurrección, ¿sí? Amén. Hoy mi hijo menor está cumpliendo años, 3 años. Entonces también estoy celebrando 3 años de mi hijo menor. Y un domingo de resurrección, ¿sí? Si usted hace cálculos, no es hace un año no es hace 3 años que lo engendramos, sino porque son 9 meses. Ustedes dirán, no, pastores, cuidado porque Semana Santa no es para eso. Pero no fue así, son 9 meses, no es un año. Entonces, por ahí los que nacen en enero. ¿Quiénes nacen en enero? Nadie levanta la mano. ¿Quiénes tienen hijos en enero? Bueno, por ahí sí ya más creeríamos. ¿Sí? Bien, felices Pascuas. Pero bueno, Semana Santa es Semana Santa y hay que descansar también. Y bueno, yo quiero que usted me acompañe a Juan 11. Juan 11. Y quiero comenzar con este versículo, el versículo 25, Juan 11, 25. Juan 11, 25. Amén. Si alguien necesita una Biblia, tenemos Biblias para prestar, para que nos acompañe en la lectura. Juan 11, 25. Y amor, tú tienes la fichita que dice Él es. Y continuando, como decía mi esposa, este es el tercer domingo que estamos hablando de Él es, ¿no? Y hoy tenemos que hablar de Él es. Dice 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él es la resurrección. Amén. Él es la resurrección. Y vamos a estudiar un poco hoy qué quiere decir que Él es la resurrección y cómo eso afecta mi vida. Cómo Semana Santa, cómo la Pascua, cómo el domingo de resurrección, cómo eso afecta mi vida. Él es la resurrección. Quiero que usted ore conmigo. Dios, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, que cuando aún estábamos nosotros, tu palabra dice, muertos en delitos, muertos en pecados, tú nos diste vida, tú nos resucitaste. Gracias por ese precio que pagaste en la cruz de Calvario. Gracias por ese amor derramado en la cruz, por esa misericordia derramado en la cruz y aún por ese juicio que fue derramado ahí sobre la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados. En el nombre de Jesús, Padre, pido que tú seas hablando en nuestras vidas, que cada uno de nuestros corazones sea abierto para recibir esa palabra tuya y que tú hoy seas alimentándonos y seas partiendo ese pan para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo estudiaba y miraba, y en los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, usted va a encontrar 89 capítulos, ¿sí? Sumados todos. De los 89 capítulos, 4 capítulos de todos están dedicados al nacimiento y la historia de Jesús cuando aún era en la niñez. Y quedan 85 capítulos. Y 85 capítulos están dedicados a todo lo que fueron los 3 años de ministerio de Jesús. Sí, 85 capítulos. Y de 85 capítulos, 27 capítulos están hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Esto nos muestra algo, y es que es muy importante el énfasis que tiene la Biblia en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y por eso estudiamos eso. Acompáñenme a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Leamos el versículo 3, desde el 3 al 6. Dice: porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿cierto? Entonces está hablando de la resurrección de Jesús. Cristo murió, fue sepultado y resucitó y apareció a muchos. Y apareció aún a 500 más, dice, y muchos de ellos, dice otros, ya están muertos. Algunos de esos decían en el momento. Pero vea como el versículo 3 lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Diga, lo más importante. Lo más importante de la Biblia. Ahora, lo más importante es esto que viene. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo más importante. ¿Sabe que algo que nosotros tenemos que tener claro en la vida y saber nosotros es esto? Es lo más importante. Hay muchas cosas que tal vez no sepamos, no somos los doctores en teología. Hay muchas cosas que ignoramos. No sé cuándo vuelve Cristo por nosotros, ¿cierto? Nadie lo sabe. ¿Quién es el anticristo? Nadie lo sabe. O si usted lo sabe, pues me dice. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué va a pasar? Que si el milenio, hay muchas cosas de verdad que yo digo, hay veces pertenecen a misterios y que no sabemos, pero hay algo que sí tenemos que tener claro nosotros, y es que Cristo murió, que Cristo estuvo sepultado y que Cristo resucitó. Es lo más importante, ¿sí? Y eso dice, yo les transmití lo más importante. Lo más importante. Y eso vamos a hablar hoy, de lo más importante. Y quiero ir a la historia en Juan 20, sí. Juan 20, del 1 al 5. Voy a empezar leyendo, pero vamos a estudiar Juan 20, varios versículos. Juan 20. Y esta es la historia cuando Jesús resucita. Y María Magdalena, Juan, Pedro llegan al sepulcro a buscarlo. Entonces Juan 20, del 1 al 5. Y déjenme recalcar varias cosas. Y después ya de últimas quiero dar como la conclusión, pero poner todo esto en práctica. Entender la resurrección que afecta nuestras vidas y prácticamente. Entonces en Juan 20, capítulo 1, versículo 1, perdón. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Ahora, Juan, siempre que usted en Juan, que dice que el discípulo que amaba a Jesús, está hablando del mismo, ¿no? Juan, yo una vez predicaba de Juan, y me gustaba ver cómo Juan siempre se refiere a él como el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Es como uno creer que uno es el favorito, el que, ¿no? Yo soy el hijo, no, yo soy el que mi papá ama, como que no sé si a mi otra hermana la ama, pero a mí me ama, ¿sí? Es como más o menos, ¿no? Y así era. Ahora, eran 12 discípulos, pero siempre Jesús, Juan, si de algo decía Juan, era: yo soy el discípulo amado. Y él nunca se llama Juan, sino el discípulo amado. Él se gloriaba de que él era el discípulo amado. Y yo lo predicaba porque de eso, de qué tenemos que nosotros ser de verdad orgullosos en la vida, de que Dios nos ama. Hay veces que gente tiene mucho orgullo de decir: yo amo a Dios. Es que yo lo amo. Es que yo lo amo con todo. ¿Sí? Si de algo se va a gloriar, es que Él lo ama a usted. Eso cambió la historia. No fue nuestro amor hacia Él. Nunca la historia de la Biblia, no es Juan 3:16, no es que la humanidad estaba deseando tanto un Salvador y decían: Dios, sálvanos, sálvanos, que entonces Dios dijo: bueno, voy a enviar a mi hijo para que lo salve. No fue así. La historia es que dice la Biblia que nosotros no lo deseábamos, ¿sí? Nadie estaba diciendo: mándanos un Salvador, pero aún el amor de Él hacia nosotros me amó tanto que dio a su hijo. No, esa es la historia de la redención. No se trata de mi amor hacia Él, sino del amor de Él hacia mí. Eso es lo que mueve a Él. Porque Dios lo bendice, porque Dios es su sanador, porque Dios lo salva. No porque usted ame tanto a Dios, porque Dios lo ama, ¿sí? Y por eso Juan se gloria de que Dios lo ama, aunque a veces pareciera que fuera una competencia con sus discípulos de quién es el más amado. Y dice que bueno, al discípulo que Jesús amaba, y le dijo:
Se han llevado al sepulcro, dijo María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Ahora el versículo 4 dice, corrían los dos juntos. Y este versículo, no entiendo la importancia del versículo, pero dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan decía que él era el que más amaba y dice que salió a correr con Pedro al sepulcro, pero que Juan corre más rápido y llegó primero. Ganó. Bien, Juan. Importante este versículo para Juan. Él llegó primero. 5. Bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, ahora Juan llega a una versión que dice que él agachándose, llegó hasta el sepulcro, él se agachó y vio que no estaba el cuerpo. Dice, vio los lienzos puestos allí, pero él no entró. Es decente, ¿no? Luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro. O sea, Simón Pedro llegó después, ¿no? Importante. Juan ganó. Es como cuando yo monto bicicleta con David. Yo siempre llego y después llega él, ¿no? Es más o menos así. Entonces llegó Juan, esperó y después llegó Pedro. Y cuando llegó Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero, ¿no? Se recalca Juan más rápido al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase entre los muertos. Ahora yo cuando leía el versículo 5, versículo 6 y versículo 7, hay una palabra que se repite en cada versículo y es vio. Incluso cuando si ustedes hacen el ejercicio y la buscan en el original, aquí nosotros vemos vio igualito, pero en el original cambia cada palabra, no es diferente, es diferente, no es, todos los bios son diferentes, aunque aquí todos vemos vio, pero usted ve y versículo 5, bajándose a mirar, ese era Juan, vio los lienzos puestos allí pero no entró. Ese ver es ver con los ojos físicos. Cuando usted ve algo, solamente ve qué está pasando. Solo ver con sus ojos, ver una acción. El versículo 6, luego Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y ese vio de él es un ver con razonamiento. Entonces él no solamente, él entró y vio los lienzos y dijo, bueno, esto no es un robo, porque si está el lienzo ahí, están ahí los mantos, pero cuando alguien entra a robar dejan todo por todo lado regado. Están doblados. Él vio los lienzos que estaban doblados ahí en la cabecera. Él estaba viendo, pero ya viendo, analizando, ¿no? Entonces yo eso lo veo aún cuando estoy en la iglesia. Usted puede venir y ver todo lo que pasa, y yo me siento y ya, puede ser mi papá me trajo y me voy y ya puedo venir y puedo analizar. ¿Qué está diciendo el pastor? A ver, y puedo venir y analizar. Ahora que está bien analizar, los de Berea que hacían, ellos dice que ellos decían la palabra, pero luego decían a la casa y estudiaban todo lo que decían. Qué bueno cuando usted sale de la iglesia, pero vea qué hambre que tenemos de Berea. Salían de la iglesia un domingo y llegaban a la casa y tomaban los apuntes y empezaban a revisar todo versículo por versículo y a estudiar. Wow, uno llega a la casa y ¿qué están dando en Netflix? ¿Cierto? Ellos llegaban a estudiar. Ellos eran. Ese es ver, pero con ese razonamiento lógico ¿qué está pasando aquí? Y el 7 dice, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Ese es otro ver con revelación. Él vio y creyó. O sea, los otros, el otro entró, vio y analizó qué pasó. Pero Juan solamente vio y creyó. Ahora también puedo venir a la iglesia, ver y creer. ¿Sí? Ver y creer. Ver y creer en un Jesús que ha resucitado. Pablo decía, nuestra predicación es que Jesús resucitó, y si no fuera así, seríamos los más dignos de lástima. Dice, pero sabemos y creemos que Él resucitó. Que él no está muerto, su cuerpo no fue robado. Sí, Él resucitó. Y Juan vio y creyó.
Juan vio y creyó. Este ver es con revelación, es ver de revelación del Espíritu. Y sigue diciendo, versículo 9, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y quienes no han creído, pues María y Pedro. Versículo 10, y volviendo los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y la mujer dijo, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, que es el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y después dice el versículo 16, y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y aquí usted ve, versículo 15, Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ahora, lo primero que hace Jesús después de resucitar es consolarla, ¿no? Pero dice mujer. Ahora, mujer es cuando Dios se está refiriendo a ella como su criatura, ¿sí? Mujer, como su creación. Y el versículo 16 le dice: María. Y cuando le dice María, se está refiriendo a él ya como su hija, como Salvador, como el Salvador llama a su oveja. Le dice mujer como su creación, y le dice María como redención, llamando a su oveja. Ahora, y cuando lo llama María, cuando dice María, en ese momento ya lo reconoce. Y eso también me muestra que ella, si no hubiera sido por Jesús, nunca hubiera reconocido a Jesús. Incluso en varias ocasiones usted ve, los discípulos también iban dos caminando de Emaús, Jesús está con ellos y ellos no lo reconocen. ¿Y quién hace que lo reconozca? Jesús mismo hace que ellos lo reconozcan, porque por nuestras fuerzas el hombre nunca sería capaz de alcanzar a Dios y decir: yo lo reconocí. ¿Sí? Una leíamos creo que estaba en Efesios, y leíamos y decía que nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Por medio de la fe, ¿sí? Y decía, y ni siquiera esa fe es de nosotros, pues es un don de Dios. O sea que incluso cuando yo puedo creer en Jesús, y cuando ella reconoce a Jesús y puede decir resucitó, no fue ni siquiera un mérito de ella, porque aun cuando está hablando con Jesús ella no lo reconocía, y pudo haber quedado la historia así, pero Jesús se revela y ella puede decir, reconocerlo, pero lo reconoce no porque sea un mérito de ella al decir yo con mi fe lo reconocí, sino Dios se reveló. ¿Cómo es Dios revelándose a la humanidad? ¿Cómo que uno no puede en ninguna parte de la redención llevarse la gloria de que usted haya hecho algo? Porque aun cuando usted cree en Dios, no es por su propia fuerza, sino Dios le dio a usted la fe para que creyera. O sea, Dios le abre los ojos para que lo pueda ver. Entonces yo puedo decir, no, pero yo fui el que lo hice. No, ¿sabe? Si usted está hoy acá, ni siquiera es porque haya tomado la decisión de hacerlo, sino porque Dios lo trajo a este lugar, ¿sí? Porque en ningún punto de la redención yo puedo decir, yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo tomé. No, Él me salvó, por eso es por gracia. La gracia es lo que Él hace por nosotros, ¿sí? Somos salvos por gracia. Y ahí está María, que pudo ver a Jesús y pudo reconocerlo, pero no porque ella haya sido muy buena no, sino porque Él se revela a ella diciéndole María, y ella lo reconoce y le dice maestro. Y versículo 17, que es el que me voy a enfocar en esta mañana, Jesús le dijo, ¿qué dice su Biblia? No me toques porque aún no he podido subir al Padre, mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Incluso es la primera vez que siempre Jesús llamaba a Dios Padre, Él siempre lo hacía, pero esta vez le dice a ellos, a mi Padre y a vuestro Padre, porque ya la redención estaba hecha, ya ahora eran hijos, ya no era Jesús el Hijo de Dios, sino eran todos hijos de Dios. Y le dice a mi Padre y a vuestro Padre. Pero dice en Nueva Traducción Viviente, el versículo 17,
Jesús dijo, no te aferres a mí. Las Américas dice, suéltame, suéltame, no te aferres a mí. Uno diría, bueno, esto es como contradictorio. Yo quisiera estar aferrado, ¿no? Pero yo quiero mirar hoy estudiar qué quiere decir cuando Jesús dice, no te aferres a mí, no te aferres a mí. Pero si es Jesús, ¿no? Pero si es el Maestro. Ahora, la resurrección de Jesús trajo un cambio, no solo que partió la historia en dos, sino la resurrección trae cambio. Yo cuando creo en Jesús y acepto lo que él hizo y creo que resucitó de los muertos, dicen Romanos 10:9, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Cuando yo empiezo a creer en la resurrección de Jesús, eso trae un cambio para mí. Toda la vida hemos intentado cambiar cosas, ¿sí? Y yo he conocido señoras que quieren cambiar a sus hijos, papás que quieren cambiar a sus hijos, esposas que quieren cambiar a sus esposos, esposos que quieren cambiar a sus esposas, y queremos cambiar a todo el mundo. Pero realmente cuando alguien cambia no es cuando nosotros lo hacemos, nunca el cambio es desde afuera hacia adentro. Yo diciéndole a alguien cambie, yo he visto los cambios más grandes que he visto en personas, nunca a nadie les dijo cambie. Pero cuando aceptan a Jesús y conocen y entienden la resurrección de Jesús, empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a cambiar y uno dice, nadie le dijo, deje de tomar, pero dejó de hacerlo. Nadie le dijo, venga, oiga, empiece a congregarse, y empezó a hacerlo. Nadie le dijo, oiga, empiece a orar, y empezaron a hacerlo. Y deje de ser, no, ¿sabe? Cuando aceptamos la resurrección de Jesús, eso trae cambio. Y cuando le decía, no te aferres a mí, ese no te aferres es como no querer dejar, no querer soltar algo para aceptar un cambio. Ella yo creo que ya estaba pensando, Jesús resucitó, lo reconozco, se aferró a Él. Ella dijo, todo va a ser como antes, ¿sí? Gracias a Dios resucitaste, ahora todo va a ser igual, vamos a ir a otros pueblos, a otros lugares, vas a predicar, la gente va a creer porque estás ahí, otra vez vamos a estar juntos todos los discípulos, vamos a ir, vamos a comer. Jesús está, no te aferres, porque es tiempo de cambio, porque la resurrección trae un cambio, ¿sí? Aún Jesús le decía a los discípulos, es necesario que yo me vaya, ¿sí? No se aferren a mí físicamente, porque es necesario y es mejor para ustedes que yo me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu Santo y yo voy a estar por medio del Espíritu Santo dentro de ustedes y estaré con ustedes todos los días. Entonces es necesario que yo me vaya. No se aferre, suelte, no se aferre, deje que el cambio pase. Y la resurrección trae cambio, ¿sí? Cambió mi vida y la resurrección cambia todo, ¿sí? Por eso nuestra naturaleza tiende a aferrarse a lo que conocemos, a lo que nos da seguridad. Nomás usted ve los discípulos cuando están en la barca y cuando están, hay una tormenta, que Jesús viene caminando, si recuerda la historia, y todos quieren quedarse en la barca, solo Pedro quiere salir, pero yo quiero aferrarme. Una tormenta, yo no me quiero bajar de acá. Que venga a caminar, no, yo lo espero, pero yo no quiero bajarme de la barca. Sí, uno tiende a aferrarse a lo que le da seguridad. Yo quiero aferrarme. Ahora, por eso es como nuestra mente humana, por eso es que de muchas cosas uno hace, hay veces fórmulas. Usted necesitaba algo que, no sé, que Dios le proveyera algo porque usted tenía que pagar un dinero, bueno, no sé. Y usted llegó ese día, se levantó temprano a las 6 de la mañana, tomó su Biblia, leyó el Salmo 23, oró y resulta que sucedió el milagro, no sé. Entonces usted, uy, wow. Ahora se aferra. Ahora usted empieza a decir, necesito tal cosa, son las 6, Salmo 23, oro y que pase. Y después usted le va a decir a la gente, no vea, ¿sabe qué haga? 6 de la mañana, Salmo 23, después ora y pasa. Porque es fácil aferrarnos. Queremos de todo hacer una fórmula y no imaginamos la vida soltando cosas que toda la vida hemos hecho y decir, Dios, tú dirígeme. ¿Cómo es de difícil soltar? Y por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Y yo diría, bueno, me voy. ¿Pero a dónde? Tranquilo, yo le voy a mostrar. Pero mi casa, sí, pero
mi familia, mi seguridad, mi trabajo, yo aquí tengo todo, ahora cómo me va a decir, váyase. Y es difícil cuando con mi esposa sentimos de Dios irnos de misioneros para Argentina. Nosotros fue igual, estábamos ahí y un día dijimos, yo sentí mi corazón ayudarle a un pastor allá en Buenos Aires. Entonces dijimos, yo amor, y ella me dijo, amor, yo también he estado en eso y vamos a orar. Y cuando sentimos la confirmación de Dios de que teníamos que irnos, teníamos que vender todo, cosas que habíamos conseguido desde recién casados y que uno decía, bueno, conseguimos este comedor, conseguimos esto, tenemos el auto, ahora venda y deje todo. Y uno decía, ay, ¿será que sí? Y ahora me voy para allá, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Es más fácil la vida cuando usted se aferra. Y usted tiene algo, no lo suelte. Sí, dice mi hijo, el cumpleañero, es mío. Es más fácil la vida así. Pero cuando usted acepta la resurrección, usted tiene que entender el cambio. Ahora, el cambio es que nada es mío y que Dios le da todas las cosas. Es increíble vivir la vida a la luz de eso. Cuando usted sabe que Él es su pastor, Él es su proveedor, que usted puede dejar muchas cosas atrás, que Dios le dice que deje porque lo que Dios va a darle es mejor. Él lo sostiene con su mano, ¿sí? Pero Jesús le dice, no te aferres. No te aferres, no creas que las cosas van a volver a la normalidad. Sí, yo creo que después de que Jesús resucita, nada volvió a la normalidad. Todo lo que se conocía, usted ve el Nuevo Testamento, todo cambió. Todo cambió. Está cambiando la forma en que experimentaban a Dios. Nuestro futuro es una persona, es Jesucristo, ¿cierto? Necesitamos un Salvador. No necesitamos un concepto, no necesitamos un concepto teológico, no necesitamos un programa, necesitamos un Salvador. Nos aferramos muchas veces a conceptos, a ideas, a cosas que queremos. Yo creo que esto es así y yo me aferro, esto es así me lo enseñaron. Esto es se vuelve, a veces la palabra de Dios se vuelve tradición. Entonces mis abuelos creían esto, mis papás creían esto, yo creo esto. Y así es. Y a veces me puedo aferrar a algo que se volvió una tradición. Pero Dios es vivo hoy y Él trae revelación y Él muestra su palabra, ¿no? Entonces, aún ni siquiera a conceptos nos aferramos, a programas nos aferramos a un Salvador. No te aferres a mí, María. Me vas a experimentar, ¿cierto? De formas diferentes. No te aferres a mí. Efesios 2:1. Que acompáñeme ahí. Ahora, yo leí algo, una vez, no recuerdo quién, en un libro. Él decía, podríamos decir que Jesús fue el máximo exponente zombie. Decía, lo mataron, regresó de los muertos y ahora viene por ti. Yo, bueno, sí, puede ser. Lo mataron, regresó de los muertos y ahora viene por ti. Ahora, la cosa es así, si Jesús solo hubiera muerto y nada más, no había nada extraordinario, no hubiera pasado nada extraordinario, solo hubiera muerto. Ahora, gente muere todo el tiempo, gente buena muere. Jesús hubiera solo muerto, pues ya sería recordado un buen maestro. Pero Él resucitó de los muertos y esto cambia todo, cambia toda la historia. Tenemos un Dios que resucitó de los muertos. Quiere decir que todo lo que Él afirmó en su palabra, todo lo que Él dijo es verdad, y todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Él dijo a sus discípulos, Él decía, es necesario que yo vaya, que yo muera, y Él les dijo, y yo resucitaré al tercer día. Él se los dijo, ¿no? Él se los dijo, y la resurrección de Él está demostrando que Él es Dios y que Él cumple su palabra. Por eso Él va a cumplir todo lo que en ella está escrita. Él es Dios. Entonces la resurrección, en Efesios 2:1 vamos a leer, la resurrección cambia la muerte por vida, ¿no? Nomás la palabra resurrección ya implica en sí mismo un cambio. Quiere decir que algo estaba muerto y ahora algo tiene vida. Es un cambio. Algo que hace un muerto. No, un muerto no hace nada. Un vivo se mueve. Si usted va a un funeral y ve un muerto y usted tiene que ir ahí, pues ve el vidriecito, ¿no? Y le pica el ojo de pronto. Uy,
Cuidado. Porque un muerto, realmente un muerto, no es nada. La resurrección es un cambio. Pasar de muerte a vida, eso es resurrección. Pasar de muerte a vida. Por eso Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Ahora quiero tomar este momento que sigue aquí en la enseñanza para hablar de lo que implica la resurrección para nosotros. Porque cuando los evangelios hablan de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, ustedes Mateo, Lucas, Marcos, Juan, todo lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la resurrección, la muerte, la sepultura de Cristo, hablan lo que pasó y vimos la historia ahí a través de Juan 20, pero cuando usted ve en las epístolas, aquí en Efesios, no solo está mostrando la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, sino que está mostrando, ahora es como la diferencia entre yo mostrarle a usted una foto, y usted ve una foto suya o una foto mía, y usted la ve, y yo después le muestro unos rayos X, y es la misma persona, pero ahora usted está viendo huesos o una ecografía y usted puede ver órganos, corazón, cosas que usted no ve en usted se mira al espejo todos los días y como que apenas se peina porque es lo que ve. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su hígado? ¿Cómo están sus tripas? Gustavito me contaba una historia, no está Gustavito, hasta niños, y a él le hicieron como una vaina ahí para el apéndice, me contaba, y cuando le hicieron lo del apéndice, como que se le alcanzó a regar, peritonitis se llama eso, entonces le sacaron las tripas y le lavaron con una manguera, algo así me contó, él estaba consciente de todo, y le lavaron y le volvieron a meter las tripas y todo, y me decía, pero es un huequito como de 4 centímetros. Yo dije, no, eso quedó mal. Es verdad, es difícil, ¿no? No 4 centímetros y volver a acomodar a uno todas las tripas. Yo dije, no, usted tiene un problema por ahí intestinal. Porque hay cosas que usted no ve en usted mismo. Ahora, cuando usted lee Efesios, y vamos a leer Efesios 2, vea, usted no está viendo la foto de la muerte, la sepultura y la resurrección, sino usted está viendo ahora los rayos X, lo que se ve en el espíritu. Y por eso comienza diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la resurrección de Jesús implica en nuestras vidas que no solo Él murió, yo estaba muerto, ¿sí? Antes de conocer a Jesús, todos estábamos muertos. Pero usted decía, pero yo respiraba. ¿Sí? No, pero yo caminaba. Respiraba, pero no estaba vivo. Existía, pero no vivía realmente. Ahora, yo la vez pasada yo hablaba con Juanda y con Gustavito, y yo estaba haciendo un estudio que, bueno, igual no voy a predicar de eso porque es un estudio profundo y no quiero tampoco confundirlos con lo que voy a decir, pero yo estaba estudiando acerca del libre albedrío, ¿no? Y el punto del hombre, hasta qué punto puede ser tan libre de escoger una decisión, porque el humanismo dice que somos libres para escoger. Usted decidió venir a la iglesia hoy y usted es libre y usted lo escogió, pero la libertad no es tan libre como usted cree. La libre albedrío no es tan libre como uno quisiera, como el humanismo lo dice, como que usted dice, ¿cómo por acá o cómo por allá? Yo les decía, es como cuando ustedes ven la historia de ¿cómo se llama el conejo? Que se me olvidó. Alicia en el País de las Maravillas. Amén, esa es la historia. La Alicia de Juan, bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Y usted ve la historia y dice que ella iba y llegó a un camino, habían 2 caminos, izquierda o derecha. Y ella llegó ahí y ella dijo, ¿por dónde cojo? Y le preguntó al gato, gato, ¿por dónde cojo? ¿Por la izquierda o por la derecha? Y él le dijo, ¿para dónde va? Y dijo, yo no sé. Entonces digo, bueno, en ese caso cualquier camino le sirve. Solo en ese caso usted tendría la libertad de escoger para dónde ir. Ahora, pero piensen en el libre albedrío en esta manera. Nunca usted escoge una decisión sin una influencia. Cuando usted va a ir a un restaurante, por ejemplo, yo no sé, quiero comer hoy pollo, estoy antojado de pollo, pero voy al restaurante y cuando llego allá me dicen, oiga, la especialidad acá es el churrasco. El churrasco es no sé qué, y empieza el mesero a decirme, ahora yo quiero pollo, pero ¿sabe qué va a escoger? Churrasco. Uy, pero su libre albedrío, escoja lo que usted quiere. Ahora, porque una influencia externa puede hacer cambiar mi decisión y yo estar haciendo algo que estoy influenciado a hacer. Ahora dice la Biblia que Él es el que convence de pecado. Escúchese esto. O sea que cuando usted acepta a Jesús,
Él le da la fe para que usted crea y Él lo convenció a usted de que Él resucitó. O sea que viene una influencia del Espíritu Santo para convencerme a mí mismo. Dice la Biblia, Él los convence de pecado. Ahora, por eso yo puedo aceptar a Jesús. ¿Sí? Por eso yo puedo recibir a Jesucristo, porque recibo una influencia de Él que me lleva a mí a tomar una decisión. Y si es libertad, ahora, ¿por qué se llama libre albedrío? Porque dice que antes estábamos muertos. Un muerto no puede tomar decisiones. Un muerto no toma decisiones y aunque respiremos y aunque caminemos, estamos haciendo, dice la Biblia, lo que la ley de este cuerpo quería que hiciéramos. Y si yo le dijera a una persona cualquiera, ¿usted quiere ir a una fiesta o quiere ir a la iglesia? Ellos van a querer ir a la fiesta, en serio. ¿Quiere tomarse un aguardiente o quiere tomar la Santa Cena? Porque la ley de ellos lo dice. Hasta que viene el Espíritu Santo y ejerce una influencia sobre ellos y les da para que crean. Entonces por eso yo decía, cuando usted viene a este lugar, ni siquiera es casualidad. Ni siquiera usted decidió, hoy voy a ir a la iglesia. Esa fue su decisión porque es su voluntad. Pero sabe, el Espíritu Santo mismo pone en nosotros el querer como el hacer. O sea que si yo incluso voy a la iglesia, es porque Dios mismo está ejerciendo en mí una influencia donde pone el querer. Y yo digo, bueno, vamos. Sí, vamos. Entonces dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Después hablamos más de ese tema porque yo no quiero confundirlos, pero es interesante. Él dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y cuando usted ve eso en la primera vez que usted ve la palabra pecado en la Biblia, en Génesis 4:7, la primera vez que aparece la palabra pecado, ahora, porque nadie es condenado por sus pecados, es condenado por el pecado, dice la Biblia, no, el pecado. El pecado es no creer en Jesús, es rechazar a Jesucristo. Y la primera vez que usted ve aquí la palabra pecado en Génesis 4:7, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Serás aceptado, dice, está hablándole Dios a Caín. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dice, el pecado está a la puerta y ansioso por controlarte. Y está mostrando que aún desde que alguien nace, el pecado está ansioso por controlar. Es que yo veo a mi hijo, el que cumplió 3 años, hablo de él que no está aquí en este momento, pero yo puedo ver tan fácilmente el pecado cuando lo lleva a un centro comercial y hace una pataleta. Y cuando están aquí en la iglesia, una vez estamos en alabanza y sacó un balón y aquí jugando con un balón. Pecador, le decía yo desde la silla. Arrepiéntete. Y cuando no hace caso, y cuando se tira al piso, y uno dice, oiga, y cuando hay veces yo veo que va detrás de la mamá y yo quiere como pegarle una patada, y yo como que, oiga, apártate de mí, Satanás. Y yo lo veo con ganas de hacer cosas que uno nunca le enseñó. Yo nunca, en serio, les prometo, yo nunca le he enseñado a darle patadas a la esposa. De verdad, nunca lo he visto de mí. Sí, pronto los brazos, cosas que no se noten tanto. Pero yo nunca, no mentira, sabes, puro amor y cariño. Ella es la que me maltrata a mí y yo no les voy a mostrar mis heridas. Pero uno nunca le enseña a sus hijos a hacer algo malo. Dice que el pecado está a la puerta acechando por controlar. O sea que cuando uno nace, el hombre nace con una semilla de pecado y el hombre, su naturaleza es querer hacer lo malo. Por eso ahí no hay libre decisión cuando su naturaleza es querer hacer lo malo. Si usted nace y quiere hacer lo malo, entonces usted no puede decir, es que yo soy libre para escoger mi libre albedrío y yo decido cuando su cuerpo naturalmente quiere hacer lo malo. Y usted le puede decir, ¿quiere ir a la iglesia o quiere quedarse viendo televisión? No sé, quiero ver porque soy libre y decido. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad si usted no puede escoger lo otro? Porque no es libre, porque está muerto. La libertad viene cuando usted conoce a Jesús. Ahora si yo soy libre y puedo escoger, digo, me voy para la iglesia. Ahora yo soy libre y puedo escoger y puedo decir, voy a orar, voy a leer la Biblia. En ese momento somos libres. Por eso es que la verdadera libertad viene cuando conocemos a Jesucristo. Y dice que el pecado está a la puerta, al acecho por controlarnos. Después dice en Romanos 6:23, voy aquí a acelerar un poquito para que pueda llegar a la conclusión.
Entonces, Romanos 6:23, acompáñeme. El pecado entonces es ese intruso que nos quita el significado de la vida. El pecado es el intruso que está a la puerta. Romanos 6:23. Y le quita el significado de la vida. Por eso usted puede, o las personas pueden respirar pero no estar vivos, o pueden existir pero no pueden que no estén vivas realmente, pueden creer que son libres pero están siendo esclavos. Ahora, en cierto punto siempre somos esclavos. Dice, somos esclavos para muerte. Pablo dice, somos esclavos de Cristo por amor. Entonces, de todas maneras, la libertad es estar con Cristo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, o sea que cuando la Biblia habla del pecado siempre está refiriendo a muerte, ¿sí? Efesios 2:4 al 7. Efesios 2:4 al 7. Entonces vea que la resurrección de Jesús implica en nuestra vida también un cambio, que pasamos nosotros también de muerte a vida. Que antes estábamos muertos cuando creíamos que estábamos vivos, y cuando le dicen disfrute la vida, aproveche la vida, y creía que yo estaba disfrutando la vida y creía estaba muerto. Porque la verdadera vida viene cuando usted conoce a Jesús y entiende la vida y puede tomar decisiones, puede escoger seguir a Jesucristo. Dice, ¿cuál les dije? Efesios 2, que es el que estamos leyendo, pero Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia de Dios tiene muchas capas y se renueva día a día, todas las misericordias son nuevas todos los días, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahora, ¿quién nos dio vida? Dios, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos muertos. Por eso digo que usted ni siquiera pudo, cuando alguien está muerto, no puede tomar ninguna decisión. El que está muerto está muerto. ¿Y usted qué quiere hacer? No, pues se va a quedar ahí, ¿cierto? No hay decisión. Pero cuando si alguien está moribundo, agonizante, si alguien está agonizando y usted dice, ¿qué quieres? No sé, lléveme al hospital. ¿Sí? Puede decir que quiere algo. No, pues puede ser. Porque puede decir, no, pues lléveme a la casa. Yo una vez tuve un accidente en un carro, pues tenía como 12 años y yo iba de copiloto y el carro se volcó y dio como 3 vueltas y quedó espichado y todos creíamos que, todo el mundo creyó que habíamos muerto y yo no me pasó nada, solo me corté, como me fracturé el brazo, se me salieron los tendones, la sangre salía y las venas estaban, pero realmente estaba bien. Se me enterraron vidrios por la cabeza y me caía como sangre por toda la cara, pero es que en serio, yo me salí de ese carro, incluso yo salí y abrí la puerta, yo cuando me desperté, creo yo, ya había mucha gente, entonces yo creo que duré un tiempito ahí como en el espíritu, y salí y vi muchas personas, pero a mí no me dolía nada, de verdad, yo abrí la puerta, salí, yo vi todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? y no me dolía nada, y me preguntaron, ¿los llevamos al hospital? Y yo dije que no. Yo quiero irme para mi casa. Era un niño, estaba así, mi papá iba con un extraño en el carro, me estaban secuestrando, entiéndame. Pero, o sea, la historia es porque uno sí puede escoger ir a la casa, ¿no? Y tiene vida, porque todavía no está muerto, ¿sí? Porque cuando alguien está muerto, no puede escoger. Y dice que estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida, ¿sí? O sea que pasa lo mismo que pasó con María Magdalena, que ella no reconocía a Jesús, pero Él hizo que la reconociera. Pasa lo mismo que los discípulos que iban camino a Damasco, se me olvidó el nombre, a Emaús. Iban camino a Emaús y ellos no lo reconocían, pero Jesús hizo que lo reconocieran. El muerto no puede por sus fuerzas reconocer a Jesús y ver a Jesús. Pero cuando Él dice, nos dio vida, Él nos salvó. O sea, fue por su gracia. Y después dice juntamente. Diga usted juntamente. Porque Él quiere estar con nosotros. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, y ustedes ven la película o leen la Biblia, Jesús está en la cruz, hay 2 ladrones. Y Él le dice a uno, tú estarás conmigo, ¿cómo es? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que Él quiere estar con nosotros. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Él por eso nos resucitó. Dice, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces pone la palabra gracia. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza, no es por mi tradición, no es por una religión, no es por yo seguir reglas y mandatos, es por la gracia de Él. No es porque yo lo haya buscado y lo haya encontrado, no es porque qué tanto yo te amo que mejor dicho te alcancé. ¿Sabes qué ha hecho la religión toda la vida? Intentar de alcanzar a Dios, un Dios inalcanzable. Entonces ¿yo qué tengo que hacer? Dios para alcanzarte, ¿sabe? Voy a irme a Montserrat y voy a caminar de rodillas. En serio, que me duela. Mírame Dios, como si se tratara de lo que yo hago alcanzar a Dios. Estoy muerto. Y por más que yo intente hacer algo, así sea de rodillas o latigarme o hacer 1000 cosas para intentar alcanzar a Dios, yo no lo puedo hacer. A menos de que Él, juntamente con Cristo, me resucite. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, y hoy que estamos hablando de domingo de resurrección, juntamente con Él se resucitó. Cuando usted ve la cena de la resurrección de Cristo y cuando vea la pasión de Cristo, y si la ve esta tarde la pasan por televisión, cuando usted ve la resurrección de Él, juntamente con Él usted resucitó. Juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la única manera de tener vida no es por nuestros méritos, es por su gracia. Él nos salvó, Él nos resucitó. Si ven, es Él. Él me salvó, Él me resucitó, Él me hizo sentar en lugares celestiales. Quito todo el mérito y es lo que Él hace por mí. ¿Sí? Por eso Cristo murió y resucitó. Por eso Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, para que nosotros no estuviéramos muertos en pecados, en delitos, viviendo una vida, creyendo que vivimos, pero aún estando muertos, creyendo que disfrutamos la vida, pero estamos muertos. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Amén. Y quiero que póngase en pie, quiero leer el último versículo. Quiero leer el último versículo en Lucas 24. Mientras tanto pasan los muchachos. Lucas 24. Gracias Dios, tú eres bueno. Lucas 24, el versículo 1 al 6, voy a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 24. El domingo de resurrección. Eso es lo que recordamos. Dice, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Amén. Él ha resucitado. Y la resurrección implica para nosotros nuestra salvación. La resurrección implica para nosotros un cambio. Él es el que cambia. Él es el que cambia nuestra vida. Dice la Biblia en Isaías veía un montón de huesos secos, de huesos que estaban ahí, y Dios le dijo, háblales, y le empezó a hablar, y dice que los huesos empezaron a venir, los tendones se unían, empezó a nacerle músculos, nació piel, y era un ejército, porque solo la resurrección de Dios trae un cambio. Él es el que cambia. Cantábamos ahorita nuestro lamento en danza. Él es el que cambia. La resurrección de Dios implica cambio en nuestra vida. Él es el que nos da la fuerza para seguir. Él es el que nos da la fe para creer en Él. Y gracias te damos, Jesús.